Vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de diferencial exacta, pero no vamos a poder avanzar porque esta ecuación en este momento no es una ecuación diferencial exacta. Para que lo sea, debemos de multiplicarla por el factor integrante. El factor integrante obtenido es este que tenemos aquí, utilizando el caso 2 para factor integrante. Lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar toda la ecuación diferencial por el valor del factor integrante, que en este caso es la exponencial que tiene en el argumento del exponente y al cuadrado. Entonces, al multiplicarlo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Considerando que una vez multiplicado ya va a ser una ecuación diferencial exacta y podremos seguir con todos estos 6 pasos, ya que en este momento estaríamos atorados en el paso 1 porque no es exacta. Entonces vamos a forzarla a que sí lo sea, obteniendo el siguiente resultado. Multiplicando la exponencial del factor integrante por todos estos términos, tendremos x por e a la y al cuadrado, y esto por diferencial de x. Esto que acabamos de obtener es nuestro nuevo valor de m, porque aquí ya va a cumplir que las derivadas parciales de m con respecto de y de n con respecto de x sean iguales, por lo tanto será una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Abrimos el paréntesis para indicar qué es lo que multiplica diferencial de y obtendremos x cuadrada y por e a la y al cuadrado. Esto más 4y por e a la y al cuadrado. Cerramos paréntesis y esto es lo que multiplica a diferencial de y, igualándolo a 0, porque al multiplicar por 0 el factor integrante nos da 0. Entonces, bien, ya que tenemos esto, esta es nuestra nueva ecuación diferencial. Por lo tanto, hemos obtenido dos nuevos valores, tanto para m como para n. Entonces, ya verificamos que esto sea una ecuación diferencial al multiplicarlo por el factor integrante. Entonces, pasemos al paso número 2, que dice integrar m o n con respecto a la diferencial que esté multiplicando. ¿Cuál es más sencilla? Pues en este caso apliquemos la ley del menor esfuerzo, por lo tanto vamos a integrar esta. Quiere decir que entonces tendremos que integrar, en este caso va a ser m con respecto a la diferencial, es decir, diferencial de x, y tendremos la integral de m por la diferencial de x con su respectivo diferencial de x. Entonces tendremos la integral de esto que es x por e a la y al cuadrado diferencial de x. ¿Qué pasa? Este término de la exponencial, al estar únicamente en términos de y, pues lo podemos sacar de la integral. Entonces lo único que se va a integrar va a ser la x, obteniendo como resultado simplemente la e a la y al cuadrado multiplicada por x al cuadrado sobre 2, ya que la integral de x con respecto de x es x cuadrada sobre 2. Ahora aquí vamos a agregar una constante de integración por ser integral indefinida, pero una constante de integración que va a depender de y, es decir, de la otra variable. ¿Por qué? Porque al derivar parcialmente esto con respecto de x, debemos obtener nuevamente el valor de m que tenemos acá. Entonces esto derivado con respecto de x se vuelve 0 y la necesitamos para obtener la solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué de este lado no hemos puesto la integral de m diferencial de x? Por una razón de un concepto que debemos tener, que es que el valor de m es igual a la derivada parcial de una función dependiente de dos variables con respecto de x. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros integramos con respecto de x, pues entonces se va a eliminar esta diferencial de x, quedando únicamente la función dependiente de x y de y. Por lo tanto, eso quiere decir que acá tenemos f de x, y. Entonces, si esto es lo que tenemos, ahora ya cumplimos con el paso 2, por lo tanto, vamos a pasar al paso 3, que dice derivar la integral que acabamos de hacer, en este caso la integral de m, derivar con respecto a la variable contraria, es decir, una derivada parcial ahora con respecto de y. Si integramos con respecto de x, ahora derivemos con respecto de y obtendremos lo siguiente. De este lado lo vamos a poner y tendremos la derivada parcial de la función dependiente de dos variables con respecto de y esto aquí va a ser igual.
Primero, aquí al derivar con respecto de y, este término se va a volver constante. Si hay alguna duda con cómo se realiza esta derivada parcial, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Entonces, para este caso, vamos a tener que al derivarla, únicamente nos va a quedar el término e multiplicado por y elevado a la y al cuadrado, y esto por x al cuadrado. Esta c de y, ahora al derivarla con respecto de y, se convertirá en una c' de y, la derivada de la constante. Pero ¿qué pasa? Ya que tenemos esto, hay que recordar ahora también de lo que debemos tener como conceptos, que la derivada parcial de la función dependiente de x y de y con respecto de y va a ser igual a n. La derivada parcial con respecto de x era m, pero con respecto de y es n. Eso nos lleva al siguiente paso, el número 4, que dice igualar la derivada anterior, es decir, esta que acabamos de hacer, con m o con n. En este caso, como ya manejamos m en el paso 2 y en el paso 3, ahora vamos a manejar n. Eso quiere decir que tendremos que igualarlo con todo esto. Para eso vamos a tener lo siguiente. Esta parte no la borro porque la vamos a necesitar para la solución final, pero este paso sí lo podemos borrar y tendremos lo siguiente. ¿Qué pasa si igualamos lo que obtuvimos? Que en este caso, ordenando los términos, tendremos x cuadrada y por e a la y cuadrada. Simplemente la x la pasamos al principio. Y ahora más c' de y. Y esto, que es lo que derivamos, la derivada parcial de f de x, y con respecto de y, lo igualamos a n porque son términos iguales, donde n es todo esto. Es x cuadrada, y por e a la y cuadrada. Y vamos a borrar el concepto para continuar y tendremos más 4y e a la y al cuadrado. Listo. Ahora que igualamos, hay cosas que podemos simplificar, como por ejemplo, x al cuadrado y por e a la y al cuadrado. Es decir, esos dos términos se encuentran en ambos lados de la igualdad, por lo tanto los podemos simplificar, sobreviviendo únicamente la parte correspondiente a la constante, igual a 4y por e a la y al cuadrado. Entonces simplemente vamos a recorrerlo para acá y tendremos que esto va a ser c' de y. Bien, entonces ya que tenemos esto, vamos a pasar al paso 5, que dice integrar la constante derivada con respecto a su variable. Nosotros queremos el valor de c de y, no el valor de c' de y. Para eso debemos realizar una pequeña integración. ¿Cómo va a quedar esa integración? De la siguiente manera. Quedará como la integral de c' de y, diferencial de y, para eliminar la parte de la prima. Y esto va a ser igual a la integral de 4y por e a la y al cuadrado, diferencial de y, la misma diferencial. Ahora, ¿qué pasa? Esta integral se tiene que resolver por partes. Entonces, sería un poco largo hacerla en este video porque esto es ecuaciones diferenciales. Entonces, simplemente vamos a anotar la solución de esta integral y dejaremos expresado el valor de c de y. Al integrar una derivada, se elimina y únicamente nos queda c de y esto va a ser igual al resultado de esta integral que se tiene que aplicar por partes, quedando como resultado únicamente 2 por e a la y al cuadrado. Si tienes alguna duda con respecto a este resultado, te dejaré el link en la descripción de este video para que veas paso a paso cómo se hace esta integral. Entonces, ¿qué pasa? Este valor que nosotros acabamos de obtener corresponde a el valor que nos faltaba para encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial. Pero ¿qué pasa? Todavía no vamos a acabar porque tenemos condiciones iniciales para esta ecuación diferencial y no lo hemos dejado expresado en términos de una constante. ¿Por qué? Porque vamos a recordar, para fines prácticos, que la parte correspondiente a la función dependiente de x y de y la vamos a igualar a una constante. Entonces, primero vamos a sustituir el valor de c de y, que fue el que obtuvimos, y ya no colocaremos c de y en el valor de la solución que nosotros queremos, sino más bien vamos a anotar el valor de 2 por e a la y al cuadrado.
Este es el valor correspondiente a lo que sería la solución, pero todavía no acabamos. Ahora, debemos de dejarlo simplemente en términos de la expresión. Así como está la ecuación, ya está bien. Pero normalmente se acostumbra a poner en términos de la constante. Entonces, la función dependiente de dos variables x y la igualamos a una constante donde esto va a corresponder a la solución general para esta ecuación diferencial. Pero ¿qué pasa? Dijimos solución general, pero en este caso nos dan condiciones iniciales. Como nos dan condiciones iniciales, debemos aplicar esto que tenemos aquí, las condiciones iniciales para encontrar la solución particular. Donde quiera que se encuentre y tendremos que sustituir un 0 y donde quiera que se encuentre x un 4. Si quieres saber cuánto vale esto ya en la solución final para la condición particular de acuerdo a las condiciones iniciales, te voy a dejar también el link en la descripción de este video y claro, aquí si lo gustas ver para que no tengas que irte a la descripción. Te dejo el video para que lo cheques aquí. Si este video te gustó, te ayudó, ayúdanos con tu suscripción, con un like y compartiendo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más videos como este que sean de tu ayuda. Yo soy Salvador Fi y nos vemos en el próximo video.